Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Gracias por sintonizarnos. Hoy estaremos conversando sobre el síndrome de Guillain-Barré. Y para ello tenemos como invitado especial al doctor Víctor Martínez, quien es médico con especialidad en neurología. El doctor Martínez realizó sus estudios en la Universidad de Tennessee, graduado del curso de acupuntura de la Universidad de Harvard, es miembro de la Academia Americana de Neurología y de la Academia Americana de Electroencefalografía, miembro de la Sociedad de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Bienvenido, doctor Martínez. Es un privilegio realmente tenerlo con nosotros. Doctora, muchas gracias que me invitan para participar en este programa. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí. Gracias, doctor. Doctor, ¿en qué consiste el síndrome de Guillain-Barré y a quiénes afecta este síndrome? El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome, gracias a Dios, poco frecuente, en donde ocurre que el sistema de defensa del cuerpo ataca a los nervios del paciente. Esto representa pues una enfermedad de tipo inmunológico, en donde los nervios se ven dañados a nivel de la mielina. La mielina es la capa que cubre al nervio periférico y que permite que el impulso nervioso se conduzca a gran velocidad y puede entonces haber movimientos y haber sensaciones normales. Cuando la mielina se afecta, entonces el proceso de conducción del impulso nervioso se ve alterado. Ahora, este síndrome es un síndrome, repito, gracias a Dios, poco frecuente, que afecta la sensibilidad. El paciente regularmente comienza con sensaciones de hormigueo, por ejemplo, en las manos o en los pies. Y el proceso va avanzando, comprometiendo también el área motora. Y regularmente el paciente tiene una debilidad progresiva que puede conducir a la parálisis completa. Regularmente, casi el 90% de los pacientes llegan a una parálisis completa, de tal manera que el paciente necesita ser hospitalizado. O sea, estos pacientes no se pueden manejar en la casa. Y cuando comienzan estos síntomas, cuando un paciente comienza a ver debilidad en sus miembros inferiores y que eso va progresando, debe de acudir inmediatamente al médico. Porque el problema llega a tal punto de que puede provocar dificultad respiratoria, en cuyo caso, si el paciente no es atendido apropiadamente, puede morir. De tal manera, pues, que es una emergencia médica. El paciente debe de acudir prontamente a la consulta médica. Este problema puede afectar a cualquier edad. Regularmente ocurre en el adulto joven, pero puede afectar a los niños. Es muy raro verlo en los niños y puede afectar también a la persona anciana, pero usualmente al adulto joven y más al varón que a la hembra. De tal manera, pues, que en esas áreas de población es que se afecta el paciente con Guillain-Barré. ¿Y las causas que llevan a que se presente este problema en los pacientes? Nosotros no sabemos exactamente cuál es la causa, pero hay asociaciones. Por ejemplo, sabemos que previamente ocurre una enfermedad respiratoria, usualmente viral, o una enfermedad gastrointestinal viral también precedente al Guillain-Barré, unas 2 o 3 semanas previas. Es ahí donde posiblemente se da el problema inmunológico, en donde el cuerpo comienza a reaccionar contra sí mismo. Puede ocurrir también después de cirugías, fíjese. Es raro, pero puede ocurrir después de cirugías. Hay un grupo de pacientes que tuvieron cirugías previas, unas 2 o 3 semanas previas. Hay una infección importante de señalar, que es la infección gastrointestinal provocada por Campylobacter pylori. Esta es una bacteria que se encuentra en la carne de las aves cuando éstas se consumen mal cocidas. De la manera importante cocinar bien las aves, porque pueden llevar el Campylobacter. Las otras causas son
Vacunaciones previas. En esto ha habido mucha discusión en la comunidad médica, pero sí hay casos comprobados en donde hubo vacunaciones previas, particularmente al virus de la influenza. También con la epidemia que tuvimos de Zika, sabemos que la Zika es un precedente de algunos casos de Guillain-Barré. Ocurre también con alguna frecuencia mayor, pero repito, es una enfermedad rara en pacientes que tienen SIDA. ¿Y la presentación es siempre progresiva o puede ocurrir así como un caso muy grave que el paciente de repente puede venir la sintomatología bien florida? Es decir, es progresiva, pero la progresión puede durar hasta 2 semanas a llegar al estado más comprometido. Pero hay casos que pueden progresar más rápidamente. De tal manera que por eso es importante que el paciente conozca sobre esto, los pacientes conozcan sobre esto, porque si esto está ocurriendo, se está debilitando sus miembros inferiores y va progresando, entonces es preciso que consulte al médico. Hay algunos otros tipos de presentación del Guillain-Barré. Por ejemplo, hay una presentación que comienza con debilidad de los ojos. Es el síndrome de Fisher-Miller. En ese síndrome, que prácticamente aquí no lo vemos, la debilidad comienza por los ojos, pero comienza a propagarse por el resto del cuerpo. Hay una también forma de presentación en donde comienza en las manos y se va propagando hasta convertirse en una parálisis completa. De tal manera que tener presente, puede ser otras presentaciones muy poco frecuentes, pero que hay que tenerlas en cuenta. De ahí que las personas tenemos que estar alerta ante síntomas que algunas veces no se les dan importancia, ¿verdad? Correcto, correcto. Hasta que ya han puesto en peligro la vida del paciente. ¿Cómo no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico de que alguien tiene ese problema? El diagnóstico de Guillain-Barré, por supuesto, es hecho en base a una historia clínica completa. El médico debe sospecharlo, tiene que estar preparado para eso y no decirle, mire, paciente, no es nada. Hay que sospecharlo históricamente cuando nosotros tomamos los datos del paciente. Luego, el examen físico. En el examen físico encontramos los reflejos disminuidos o ausentes. Y obviamente encontramos la debilidad muscular. Procedemos también a hacer una punción lumbar, en donde hay hallazgos que son típicos del Guillain-Barré, que es una disociación entre las proteínas y las células. Y procedemos también a hacer conducciones nerviosas. Tempranamente, las conducciones nerviosas, que es un examen neurofisiológico en donde aplicamos corriente eléctrica, un impulso eléctrico en los nervios periféricos. Entonces, la rapidez con que se conduce el impulso nervioso está reducida. Y eso nos indica un elemento importante en Guillain-Barré. De tal manera pues que tenemos varios mecanismos de hacerlo, pero el médico debe sospecharlo. Y el paciente, conociendo lo que está pasando, también debe sugerirlo por si el médico no está alerta al diagnóstico. Algunas veces cuando el paciente sabe de la enfermedad, orienta al médico, ¿verdad? Sí, ya lleva el diagnóstico. Ya lleva el diagnóstico, sí nos ayuda en eso. Cómo no. ¿El tratamiento, doctor? No hay un tratamiento para Guillain-Barré, o sea, un tratamiento de cura de Guillain-Barré no existe. Pero sí, gracias a Dios, contamos con la plasmaféresis. La plasmaféresis significa que nosotros extraemos la sangre del paciente, eliminamos el plasma y regresamos las células al paciente. De esa manera estamos liberando al paciente de los anticuerpos que están dañando el sistema nervioso. Esto, si bien es cierto, no cura el Guillain-Barré, reduce el tiempo de duración de la enfermedad y reduce también las complicaciones. El otro mecanismo es usar gamma-globulina, dosis altas de gamma-globulina que ayudan al mismo propósito, a neutralizar entonces los anticuerpos. El uso de las dos formas de tratamiento simultánea no ha demostrado ser mejor que ellas separadas.
de tal manera que no se justifica someter al paciente y a su familia o a las instituciones a un gasto de ambos procedimientos que son caros, sino que uno solo da los mismos resultados. ¿Y en qué tiempo reacciona el paciente? ¿O hay secuelas? ¿Cómo es el estado del paciente después del tratamiento? Con el tratamiento reducimos las secuelas y reducimos también la duración de la enfermedad, pero no en una forma dramática. O sea, quisiéramos que fuera dramático. Mire, ya le dimos la Plamaferis, ya mañana está bien. Así. Sí. O le dimos la gamma globulina, ya mañana está bien. No. Llega el paciente, como dije, a 2 semanas, en donde usualmente está lo más álgido del problema, y después forma una meseta de aproximadamente unas 6 semanas. Pero la recuperación después de eso es lenta. Tenemos una recuperación que puede durar de 6 meses a 1 año. Y aunque la recuperación es lenta, la mayoría de pacientes, un 80%, logra retornar a una vida normal o casi normal. Hay un 20% de pacientes que todavía quedan con alguna debilidad o algunas dificultades en cuanto a la sensibilidad en sus manos o en sus pies. Ahora, durante el proceso agudo, las complicaciones son respiratorias particularmente graves. O sea, hay pacientes, 30% de los pacientes necesitan respirador artificial, porque de otra manera morirían. Entonces, la complicación más temida es que el paciente entre en insuficiencia respiratoria. Pero también tenemos problemas que pueden darse si hay descuido en el paciente, formación de úlceras de decúbito, en donde tenemos una complicación seria, en donde puede provocarse una infección muy grave para el paciente. De ahí que quienes lo cuidan, o el hospital donde lo cuidan, o sus parientes, cuando regresa a la casa, deben de tener mucho cuidado con esto. Se le dan instrucciones específicas a la familia para que cuide al paciente y no vayan a provocarse úlceras de decúbito. Durante el periodo grave también se pueden formar coágulos en las piernas. Por eso recomendamos, o indicamos más bien al paciente hospitalizado, productos que eviten pues la formación de coágulos. Y por otro lado también puede provocarse problemas del sistema autonómico. O sea, el paciente puede tener problemas cardíacos serios, en donde puede provocar arritmias cardíacas, el Guillain-Barré, o puede provocar hipertensión o hipotensión debido al compromiso del sistema autonómico. Doctor, ha sido una excelente presentación, pero me gustaría si tuviera algún consejo más para los televidentes. En esta enfermedad, como en muchas enfermedades, es preciso, es necesario que haya un apoyo familiar muy importante. Esto ayuda definitivamente en la recuperación del paciente. Y sobre todo si nosotros en este apoyo familiar le damos palabra de Dios, en donde se fundamenta la salud del paciente, porque dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, esos dolores en su cuerpo, y que por su herida fuimos sanados. Nosotros fortalecemos de esa manera la recuperación del paciente, por cuanto echamos la carga de la enfermedad en quien debe tenerla, que es el Señor. Porque dice el Señor, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Así dice el Padre. Gracias, doctor. El oftalmólogo Miguel Cotó, director de la Unidad de Bioética de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, cayó enfermo de este síndrome, que le paralizó parte del cuerpo, y después de meses de recuperación en los que aprendió de nuevo a caminar, escribió y publicó el libro El Padeciente, un testimonio de lo doloroso de su experiencia, tanto por la enfermedad como por el hecho de estar en el otro lado, de no ser médico, sino paciente. Además, relata en su libro el duro proceso de la recuperación. La Biblia nos dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista había experimentado eso y hace esa afirmación, que en cualquier crisis Dios es nuestro amparo y fortaleza. La palabra amparo en el original significa refugio, escondrijo,
un lugar seguro, inaccesible. Dios es nuestro refugio, un refugio inaccesible, fuera de alcance. Fortaleza es una palabra que significa resistencia, poder, seguridad. Es la fuerza interior que nos ayuda a pasar la crisis y a mantenernos sin temor. En otras palabras, el salmista nos anima a hallar el consuelo de Dios cuando las circunstancias nos parecen muy oscuras y desafiantes. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pronto significa muy encontrado. O sea que Dios está siempre dispuestos a ayudarnos. Normalmente creemos que Dios puede, pero dudamos que esté dispuesto a hacerlo. El salmista insiste en que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y esto hace que siempre podamos confiar en Él porque nuestro Dios es digno de confianza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda, nuestro socorro. Tenemos que entender algo, que la mayor fuente de ayuda es Dios. El apóstol Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces podemos decir confiadamente, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te encuentras enfrentando alguna experiencia dolorosa en tu vida? Quizás seas víctima de este síndrome. Debes saber que Dios está tan cerca de ti. Él quiere ayudarte, Él quiere consolarte, Él quiere sacarte adelante. Tú solamente tienes que decidir tomarte de la mano de Él y dejar que Él se sostenga. Déjame guiarte en una oración. Dile, Padre Celestial, vengo a ti reconociendo que soy pecador, que te he ofendido con mis pecados. Te pido perdón. Gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados. Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir cada día confiando en que tú estás conmigo para protegerme y fortalecerme en cada momento de mi vida. Amén. Que Dios te bendiga y te esperamos en nuestro próximo programa.